Guerra en Israel. Usted pidió que hiciéramos este programa y por eso lo hacemos. ¿Qué está ocurriendo en Israel, en la Franja de Gaza? ¿Y por qué cada año hay bombardeos entre Israel y Líbano, entre Israel y Siria, Israel y Gaza? Esto, en este año 2023, es una guerrita más, es nuevamente un intercambio de misiles que pronto pasará, o esto ya es algo de mayor envergadura. Y para una visión analítica más crítica nos podemos preguntar, ¿esto realmente es un ataque que viene de Hamás o es algo más macabro, como autoinfligido, como un ataque de falsa bandera y en tal caso, ¿con qué conveniencia? ¿Es el territorio de la Franja de Gaza? Quédese con nosotros hoy, la guerra en Israel y también el posible cumplimiento de profecías bíblicas. Bueno, como le había dicho, usted nos pidió este programa, pues con mucho gusto le complacemos, pero pensaba yo, ¿a quién? ¿Cuál persona puede conjuntar el conocimiento, la visión y además el análisis de la geopolítica en Israel? ¿Y quién además conoce el tema bíblico profético, las Sagradas Escrituras que se refieren a las guerras en Israel y a una posible coalición de Rusia y de naciones árabes identificadas como Gog y Magog? ¿Quién? José Alberto Villasana. Albert, hace mucho que no venías aquí. Mi estimado Roberto, muchísimas gracias por la invitación. Tiene que ponerse... un honor y un gusto. Muchas gracias, José Alberto. Tiene que ponerse la cosa difícil en Israel para que vengas. Sí. Oye, ¿es una más o qué? Pues fíjate que no es una más. Sí ha habido muchas anteriores de ensanchamiento de Israel que va cada vez más comiéndose a Palestina. Si tú ves el mapa del 48, cuando llegan los judíos a Palestina, pues era prácticamente en esa época era la mitad. Luego viene la guerra de los 6 días, después viene la guerra del Yom Kippur, y en cada una de las guerras Israel va expulsando palestinos hasta que actualmente no queda prácticamente más que esa franja de Gaza y parte de Cisjordania y un poquito en Jerusalén, lo que es la parte este, ¿no? Y Belén. Prácticamente, sí. Y Belén. Y Son Belén. territorios palestinos. Palestino. O sea, prácticamente la han ido desapareciendo los... Anexándose territorios. No, o sea, bueno, anexándose y echando fuera a los palestinos que viven ahí. Desplazamiento poblacional, totalmente. ¿Y qué es lo que está pasando también ahorita? Curiosamente, los bombardeos de estas últimas semanas han sido solamente en el norte de Gaza. ¿Para qué? Para obligarlos a irse yendo hacia el sur. Aunque ahí pues se van a encontrar con el problema de que Egipto no los quiere y tiene prácticamente cerrado el paso. Entonces es gente que están tratando de echar fuera, pero no tienen a dónde ir. Y por eso pues las masacres, más de 7,000 ya actualmente, destrucción de hospitales, de casas, de todo, ¿no? Mira, ya lo sabemos, la historia nos lo ha dicho, nos lo ha demostrado. Si tú quieres impactar en la opinión pública, haz actos de terrorismo deleznables, ¿no? Y presenta Claro. niños mutilados, cunas ensangrentadas, y entonces te ganas la caridad, la simpatía de la opinión pública. ¿Crees que aquí está ocurriendo lo mismo? No, a eso iba yo. Decíamos de la guerra de los 6 días, y la guerra Cisjordania son emprendidas por Egipto y por
y por Jordania. Pero ya en la respuesta, Israel tiene tal superioridad militar que las acaba ganando y se hace de los Altos del Golán, se hace de Cisjordania, se hace de... pero aquí no, es decir, aquí es evidente de que este ataque lo provocó, lo facilitó el mismo Israel para tener una bandera falsa, tipo, no sé, las Torres Gemelas en el 2001, tipo Pearl Harbor, en donde para impactar a la opinión pública, tú favoreces un aparente ataque del enemigo en tu contra. Y de esto, bueno, hay cantidad de elementos para afirmarlo. Por ejemplo, CNN, hay un artículo de un año y medio antes de cómo Hamás estaba preparando que por cierto se llama Operación Diluvio de Al-Aqsa, es el nombre de esta operación. En marzo pasado, Hamás envió a Rusia a un delegado para ver a Lavrov, al ministro de Exteriores, y avisarle que están preparando este ataque. Después se organiza en Beirut una conferencia organizada por pues el mismo general comandante de los Guardianes Revolucionarios de Irán para unir a las diferentes facciones y grupos, porque Hezbollah, digamos, la Yihad Islámica y Hamás quedaron un poco peleados entre sí después de la guerra civil de Líbano, en la que Israel también ahí bombardeó y arrasó con Líbano. Quedaron un poco friccionados entre sí, y entonces resulta que Irán es quien convoca esta asamblea para unificar a los grupos terroristas, ¿no? El 30 de septiembre, el director de inteligencia de Egipto le llama a Netanyahu y le previene, y le dice, oye, se está preparando una operación contra Israel. Luego la última es 5 de octubre, 3 días antes del ataque, la CIA se comunica con el Mossad y le dice, oye, en un par de días va a venir este ataque contra ustedes. Entonces Netanyahu, en vez de mandar escudos, lo que hace es repliega el ejército, deja 10 entradas libres y no funcionan las cámaras de seguridad en ese 7 de octubre. Como con el huracán Otis en Acapulco, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, no sabíamos. De pronto volteamos y ahí estaba el monstruo, ¿no? Fue lo mismo. O sea, Israel, digamos, provoca, facilita este ataque de Hamás para tener ante la opinión pública mundial la bandera de poder bombardear y atacar a Hamás y echarlo fuera de Gaza, que ese es el punto que ahora quiere. Al día de hoy, ¿cuál es la situación? En un rapidísimo recuento de los hechos desde aquel pasado 7 de octubre, cuando ocurrió este ataque que ha mencionado José Alberto, con las cámaras de vigilancia, ninguna funcionaba, ¿no? No. Entonces, desde ese día hasta hoy, ¿cuál es la situación? Rápidamente. El pasado 7 de octubre, Hamás lanzó un ataque contra Israel. La respuesta israelí fue inmediata y desde entonces la cifra de muertos es creciente. A esta nueva guerra se le ha considerado como uno de los peores enfrentamientos de las últimas décadas en la región. Más de 6.600 personas han muerto desde que Hamás lanzó esta ofensiva sin precedentes desde Gaza contra el sur de Israel. En Gaza, donde viven más de 2 millones de personas, los bombardeos israelíes han dejado unos 4.000 muertos a 2 semanas del ataque inicial. Solo el bombardeo en el hospital Al-Ali, en el centro de la ciudad de Gaza, provocó casi 500 víctimas. Israel y las milicias palestinas se acusan mutuamente de este hecho.
A esta cifra se le suman los 1.500 combatientes muertos en territorio israelí en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras infiltrarse desde la Franja de Gaza, según estimaciones del ejército de Israel. Los muertos en el lado israelí, entre los que hay extranjeros y ciudadanos con doble nacionalidad, superan ya los 1.400. Además, los milicianos palestinos han secuestrado y llevado a Gaza a 203 personas. Para el 25 de octubre, Israel ya había reunido material bélico en la frontera de Gaza a fin de concretar una invasión terrestre. En respuesta, casi 1 millón de palestinos se desplazaron hacia el sur del enclave a pesar de los bombardeos. Hasta el momento no se descarta el riesgo de que esta guerra se extienda a otras regiones con la participación de la milicia libanesa Hezbollah, las milicias palestinas de Cisjordania y otros países árabes islamitas. Entonces, el riesgo que se contempla, José Alberto, es la intromisión de más naciones árabes. Irak ya está muy calientito, ¿no? Sí, bueno, aquí participaron... Turquía, ¿cómo ves? O sea, aquí participaron los grupos terroristas de la yihad islámica. No es un ataque de la hermandad musulmana porque no se lleva con Hamás, pero sí llama la atención que los otros grupos yihadistas, más los del Consejo de la revolución iraní, se hayan puesto de acuerdo. Ahora, ¿de dónde viene el armamento de este ataque de Hamás? Pues viene de Turquía. Esto es importante. Y Erdogan ya sí sabía del ataque, tanto así que 2-3 días antes le llamó al ministro de Exteriores de Israel y al ministro de Exteriores de Palestina, diciéndoles, ahí va un ataque muy fuerte de Hamás. Y después de hablar con ellos... Con armas nuestras. Con armas, no, eso ya no. Pero él sabía todo esto porque, pues digamos, es consciente del armamento que le habían estado proporcionando a Hamás. No viene de Estados Unidos, no viene mucho menos de la hermandad musulmana, no viene más que de Turquía, es la única posibilidad. Y luego, pues con el error de que Estados Unidos se mete al conflicto para hacerlo ya internacional, enviando cantidades de dinero y luego bombardeando posiciones en Irak. Y luego mandando a su presidente Joe Biden a que se pare allí a tomarle la foto. Sí, o sea, eso fue un error que dices, ¿para qué escalas el proceso? Cuando además, digamos, hay una relación directa entre Irán y Rusia. Entonces, de alguna manera, estás amplificando el conflicto que ya hay entre Ucrania y Rusia, metiendo acá un frente nuevo. Sí, claro. Y eso es lo que puede hacer que se internacionalice más el conflicto. Por otro lado, cuando tú tienes un ataque espontáneo de un grupo terrorista, tú dices, ay, me agarraron por sorpresa, entonces reacciono y se acabó. Pero cuando es una bandera falsa que tiene tanta preparación y tú lo sabías, y entonces vas a aprovechar esa bandera falsa, quiere decir que hay un plan a largo plazo. O sea, este es el inicio de una respuesta larga que Netanyahu trae en el bolsillo y que además nadie conoce porque en agosto se le ocurrió, y eso le granjeó mucha oposición. Netanyahu declaró que el Estado de Israel no tiene constitución, o más bien es independiente del Poder Judicial, cosa que a muchos de los habitantes de Israel, o sea, les pareció pues pésimo. Y en lugar de eso crea un consejo militar. En ese consejo militar lo está él llevando directamente sin reportarle a nadie.
Entonces, toda la información la está controlando el ejército israelí a través de este comando militar que él creó, y solo él sabe lo que va a pasar, lo que está pasando, y no le reporta a nadie. O sea, esto ya es dictadura. Es una dictadura, Es una sí, dictadura. pero curiosamente provocó que la oposición se le sumara. Entonces ya Netanyahu tiene el apoyo del que no tenía antes político. El haber hecho que el presidente de Estados Unidos, Biden, volara y estuviera en Jerusalén, piense usted en esto, equivale a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, vuele y esté en Belén o en Gaza. O en Gaza. ¿No? O sea, O en Gaza. aunque no diga nada, su pura Sí, la presencia pura presencia. está diciendo todo. Así es, Entonces, así coincido es. con José Alberto, fue una imprudencia escalar un conflicto local al hacerlo internacional, Claro. llevando ahí a Joseph Biden, que tienes que ir, sí, te tengo que ir, te tienes que ir. Una pausa, regresamos con más de esta guerra y yo le pregunto a usted, ¿esto comenzó el 7 de octubre de 2023 o cuándo comenzó? O sea, no es nuevo. ¿En dónde encontramos los antecedentes de este conflicto interminable palestino-israelí? Vuelvo con esto y también hacia dónde vamos, ¿no? Continuamos, queridos amigos, con más de la... Bueno, continuamos en más de la guerra en Israel, que ahora el nuevo enemigo se llama Hezbollah. Pero pues han tenido enemigos durante años, José Alberto, siglos enteros, milenios enteros, ¿no? O sea, milenios. parece que a veces Israel no puede vivir sin un enemigo. Hace siglos, los filisteos, con su gigante Goliat. Esos filisteos son los palestinos, son los mismos. Estamos conversando en torno a este programa sobre la guerra en Israel, porque usted nos lo pidió, y busqué a José Alberto Villasana. Él es teólogo, le recuerdo, por la Universidad Gregoriana de Roma, autor de muchos libros, es un gran analista de la geopolítica internacional y ha recibido el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. Tres ocasiones. Bueno, continúa entonces. Estamos haciendo un análisis político. Ya luego te pediré un análisis religioso escriturístico. ¿No? Sí. Si bien no se pueden separar, porque como tú bien dices, esto viene de milenios, o sea, desde Ismael, Isaac, digamos, o sea, ahí viene, pues, claro. O sea, desde antes desde Abraham, de Egipto. O sea, Abraham sí bendice a su hijo, Ismael. No, Isaac. a Isaac. Y al otro le dice, pues no te van a decir, pero te voy a dar una parte de tierra. Entonces viene la historia de cómo se van peleando. Luego llegamos a Abraham, en donde sí Dios le da esa tierra. Moisés. Tierra, ¿Abraham o Moisés? Moisés, perdón. No, bueno, o sea, Abraham inicialmente, o sea, Ajá. que va de Ur de los Caldeos a Canaán. O sea, él llega a la tierra prometida, pero luego la pierden cuando se van a Egipto, y el que la recupera posteriormente, después de 40 años, es Moisés, que vuelven otra vez a Canaán. Entonces, siempre para los judíos esa. Y si nos vamos después ya en nuestra era, pues lo pierden, digamos, los judíos pierden esto cuando en el año en el año 70 los romanos destruyen el templo de Salomón, y del 70 al 135 Roma se dedica a echarlos fuera de su tierra, de esa gran Canaán. Y los romanos le cambian al nombre de Palestina para que los judíos no tengan recuerdo de esa Canaán, pero Palestina es
y es el mismo Canaán, es la misma zona. Y que Palestina es filistina, de los filisteos. sí. O sea, es la misma. Exactamente. Y los romanos hacen de Jerusalén una ciudad romana, la Alia Capitolina, y aquí no hay ningún judío, y se fue a la villa, perdió su silla. Claro. Pero claro. luego regresan. Regresan porque en el año 1750 al 80 surge un judío checoslovaco de nombre Theodor Herzl que se le ocurre pues volver a reunir a las 12 tribus que están dispersas por el mundo en la diáspora y empieza a buscar, se va a Baja California, no sé por qué no le gustó, se va a Argentina para refundar ahí Israel. Total, acaba siendo convencido y financiado por la familia Rothschild, Theodor Herzl. Banqueros de la corona británica. Exactamente. Y entonces Theodor Herzl dice, no, vamos otra vez a donde estábamos inicialmente, que es Palestina. A ver, ¿qué te parece si ahora hacemos un recuento vertiginoso desde ese momento del que nos está hablando José Alberto, el surgimiento de este hombre, Theodor Herzl, y con él su movimiento sionista? Claro. En 1896 se publicó el libro El Estado Judío de Theodor Herzl, fundador del sionismo. Al año siguiente, en agosto, con el Congreso de Basilea, inició el movimiento sionista. El 24 de julio de 1922, la Sociedad de las Naciones otorgó mandato sobre Palestina a Gran Bretaña. 15 de mayo de 1947 se creó el Comité Especial de Naciones Unidas sobre Palestina. El 29 de noviembre del mismo año, la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 181 en la que se decidió dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, con un régimen internacional especial para Jerusalén. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Al año siguiente, el 11 de mayo, tuvo lugar la admisión de Israel por la ONU. 26 de julio de 1956, nacionalización del Canal de Suez. A inicios de junio de 1964 se fundó la Organización de Liberación de la Palestina, la OLP, para reivindicar un Estado independiente dentro de las fronteras del mandato británico. Del 5 al 10 de junio de 1967 se desarrolló la Guerra de los 6 días. El 22 de noviembre del mismo año, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 242, que determinó el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios que ocuparon durante la guerra. El 22 de octubre de 1973, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 338, en la que pidió un alto al fuego en la guerra de Yom Kippur, de acuerdo con una propuesta conjunta de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El 30 de julio de 1980 se proclamó a Jerusalén como capital. 14 de diciembre de 1981, Israel perpetró la anexión del Golán. 5 de junio de 1982, Israel invadió a Líbano. El 2 de septiembre del mismo año, el Plan de Paz Reagan propuso un gobierno autónomo en Gaza y Cisjordania. Diciembre de 1987, la primera intifada o levantamiento de la población palestina en los territorios ocupados. En septiembre de 1993, en el Acuerdo de Washington, se reconocieron mutuamente el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. En el año 2000, en la segunda intifada, en respuesta a la intromisión de autoridades israelíes a la explanada de las mezquitas, cerca de 4.000 palestinos y unos 1.000 israelíes perdieron la vida. En la Pascua de 2002, Hamás perpetró un ataque en un hotel de Israel en el que murieron 30 civiles. En respuesta, el ejército de Israel reocupó varias partes de Cisjordania. En el año 2006, Hamás se hizo del poder en la Franja de Gaza y tomó control del territorio al año siguiente. Julio de 2014, Israel invadió la Franja de Gaza en una guerra que duró 50 días, con la muerte de unos 2.000 civiles palestinos y más de 60 soldados israelíes. En 2017, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció formalmente a Jerusalén como capital de Israel. A mediados de 2021, inició el conflicto formal entre Hamás e Israel en un intercambio de misiles tras los proyectos de construcción de asentamientos judíos en suelo palestino.
palestino. En 2022, durante una operación antiterrorista lanzada en Cisjordania, en territorios palestinos murieron más de 200 personas civiles que no habían participado en enfrentamiento alguno. 2022 eso en Cisjordania, 2023, 7 de octubre, lo que estamos viviendo. Exactamente, sí. Y todo, digamos, a este Theodor Herzl, que es el creador del sionismo, de esta idea de volver a fundar el Estado de Israel. De hecho, él escribe su libro en 1896 que se llama El Estado de Israel, y acaba convenciendo a la familia Rothschild para financiar el... Y como ya los Rothschild eran dueños de Inglaterra, después de la guerra con Napoleón, y tienen ya, pues digamos, toda la banca, todas las finanzas europeas prácticamente, pues le prometen a través de una carta, el Acuerdo de Balfour, le prometen a Rothschild que sí se va a hacer, o sea, que el gobierno británico está de acuerdo en que en Palestina se funde el Estado de Israel, que él está queriendo. Y entonces, efectivamente, viene ahí toda una operación económica por la cual los Rothschild crean Israel. O sea, O sea, son los dueños son los de dueños Israel, de los Israel. Rothschild. Sí, uno de los Rothschild crea el Neset, otro compra el edificio del Tribunal Supremo, otro compra los primeros asentamientos, y entonces los Rothschild son los que crean económicamente eso. ¿Por qué? Bueno, pues ahí se junta la relación geopolítica y la religiosa. La geopolítica es porque ven que eso es un lugar, pues digamos, el cruce de todo el mundo está por ahí, sobre todo teniendo el canal de Suez, ahí controlan todo el cruce de petróleo del Mediterráneo a África, al mar Arábigo, o sea, canal de Suez, petróleo, tal, y entonces por eso les interesa a los Rothschild hacerse de Israel, ¿no? De Palestina. La otra razón sí es un poquito, digamos, espiritual teológica, porque en esa época en Inglaterra, en el Reino Unido, estaba el evangelismo mesiánico, dispensacionalista, el cual estaba convencido que Inglaterra tendrá que ver con el retorno glorioso de Cristo. Entonces dicen, bueno, pues esto también pues, como que puede ayudarnos. Y entonces ahí se mezclan esas dos razones, ¿no? Ahora, aquí lo que hay que mencionar es que muchos de los judíos, o más bien yo les llamaría hebreos, o sea, de las tribus de Israel, muchos no han estado de acuerdo con el sionismo, ni con sus métodos, ni con sus fines. Sionismo, en pocas palabras, y que es lo que Netanyahu trae en mente y es lo que quiere hacer, es la gran Israel. Es decir, volver a ser dueña de lo que era la antigua Canaán, Palestina. Desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Por eso la bandera de Israel son dos líneas. Los dos ríos. Los dos ríos, el Éufrates y el Nilo, con la estrella de Salomon Rothschild, que es el hexágono disque de Salomón. A ver, de David. De David. Ajá. Tengo que hacer una pausa, José Alberto, pero dejemos esto claro. ¿Sionismo o judaísmo? Digamos que todos los sionistas son judíos, pero no todos los judíos son sionistas. Exactamente. ¿No? Para distinguirlo, pues. Sí. Por eso, en apoyo a lo que decía José Alberto, no todos los judíos en el territorio están de acuerdo con Netanyahu y con el sionismo. Voy a hacer una pausa.
regreso ahora con las profecías bíblicas, porque hoy la pregunta que muchos nos hacemos es, ¿pudiera esto dar origen a la guerra de Gog y Magog profetizada en Ezequiel. Ezequiel? ¿Pudiera ser o no? Volvemos con esto y con más. Continuamos, ya estamos de regreso en más de la guerra en Israel y yo sigo conversando con José Alberto Villasana, analista de geopolítica, teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, autor de varios libros, entre ellos uno que se llama Israel y los últimos tiempos, Israel y los últimos en el tiempos. que ya tú, en este libro, creo que desde hace como 10 años o más, estabas escribiendo lo que está sucediendo, José Alberto. Pues sí, no? está todo en las escrituras, está todo allí. Es una guerra, esta de Gog y Magog, en la cual Ezequiel describe un ataque conjunto en el cual, liderados por Rusia, se le suman Turquía, se le suma Siria, se le suma Irán. Claro que en Ezequiel esos nombres no aparecen porque los no nombres existían. no existían. O sea, Irán era Persia. Okay. Entonces, eso es Turquía, Gog y Magog. Turquía era Togarma. Pero con los nombres de esa época, Ezequiel describe este ataque conjunto contra Israel. Y eso bíblicamente pues es muy importante porque es lo que da pie, digamos, a que vuelva Dios a romper su silencio respecto a Israel. Perdón, en Ezequiel, ¿Rusia qué nombre recibe? Es Magog. Rusia es Magog. Sí, Ajá. y de hecho la profecía, o sea, lo que refiere Ezequiel es un diálogo que Dios mismo tiene con Gog, que es el príncipe o el presidente, diremos hoy día, de Rusia. O sea, Dios le está hablando a él, hoy sería, digamos, Putin, y le está diciendo, te sacaré a ti con todos tus ejércitos, poniéndote un garfio en la quijada, como obligándote. Obligándote, o sea, tú no quieres entrar a esta guerra, pero yo te voy a sacar. Y contigo se sumarán Togarma, Persia, todos esos países que hacen una campaña militar conjunta contra Israel. Pero esa campaña no tiene éxito al final, porque ahí viene una intervención divina, es la primera, digamos, después de 2000 años, en favor de Israel. Porque cuando están ya sitiando por el norte a Israel, sucede dice Ezequiel, un gran terremoto, una lluvia, digamos, como de azufre, una lluvia de granizo, y luego los que van a atacar a Israel se confunden y empiezan a matarse entre sí. Total, Israel se queda, que ya se veía destruido. Al 5 para las 12. Sí, ¿y qué pasó? Y entonces el mundo entero vuelve a reconocer que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Solo que aquí es donde entra, digamos, esta falsificación del Mesías. ¿Por qué? Porque el que firma el acuerdo de paz para decir ya no más guerras es el falso Mesías, es el anticristo, que se aparece públicamente 7 años antes del retorno del verdadero Mesías, de Jesucristo. Entonces engaña. Además, los judíos están esperando que venga el su Mesías. y entonces creen que es se manifestará el anticristo, Israel pensará, este es el Mesías, Este es el Mesías y le ya. da su poder económico, que es mundial. Así es. A ver, espérame, que venga Marisa y nos hable de cosas bonitas, ¿no? Sí. Y luego volvemos con más de la guerra de Israel. Y Hamás, porque ahora es Hamás, ¿no? El año pasado fue y Líbano, el antepasado fue y Siria. ¿Qué nos dice Marisa?
Tengamos un momento de paz, queridos amigos, en medio de este tema terrible de la guerra en Israel, para dirigir nuestra atención a lo que el Señor nos dice hoy en su palabra. De esto trata el Evangelio de hoy. Y la nueva portavoz del Gobierno ha resaltado esta mañana la importancia que tiene para ellos contar con la plena confianza de la sociedad española para poder salir de esta crisis. Es por ello que ha manifestado que el primer proyecto de ley que presentarán en el Senado será una urgente modificación de la actual ley electoral para que, entre otras cosas, cualquier promesa que se haga en elecciones se deba cumplir en el primer año de mandato. De no ser así, se procedería a la completa inhabilitación de dicho gobierno y la convocatoria de unas nuevas elecciones al término de ese año, sin que ninguno de los políticos inhabilitados pudieran volver a ejercer la política. Lo siento. No he podido aguantar más. Inocente. Feliz 28 de diciembre a todos. Inocentes. El presidente del Gobierno, en una rueda de prensa esta mañana con motivo de los numerosos recortes, ha pedido un esfuerzo a toda la población para apretarse el cinturón y salir de esta crisis. Él mismo ha querido predicar con el ejemplo, y tanto él como sus ministros han renunciado públicamente y ante notario a sus altísimos salarios, así como al sueldo vitalicio de jubilación. A partir de ahora pasarán a cotizar en la Seguridad Social y a tener una pensión según años trabajados como el resto de españoles. Perdona, hoy es el Día de los Santos Inocentes en algún sitio. El propio presidente del Gobierno ha manifestado en un emotivo discurso en la Moncloa que en este mundo lo más importante es la vida humana y que si en estos tiempos un médico, que es quien salva vidas, cobra de sueldo 1.600 euros mensuales, él, que no salva ninguna ni tiene una labor tan importante, no puede cobrar más, por lo que se ha bajado el sueldo a 1.500 euros mensuales. Él mismo ha resaltado, quiere seguir mirándose al espejo cada mañana sin que se le caiga la cara de vergüenza. Bueno, y con esto me despido de la radio. Es mi último día en las ondas, ya que los recortes del Gobierno han afectado a esta cadena, por lo que a partir de mañana seré una cifra más que engrose el paro de este país. Esta noticia, como habrán imaginado, a no ser que fueran muy ingenuos, es completamente falsa. Buena suerte y que cada uno sobreviva a la tempestad como pueda. El Evangelio de hoy, pensé que iba a ser el discurso escatológico. Escatológico, ¿no? Eso es en Adviento. Mire, nos quedan unos minutitos más de programa. Solo le quiero advertir una cosa para que nuestro amable público no piense que un servidor tiene simpatía hacia alguien. En lo absoluto, creo que tú tampoco, porque si vemos a estos sionistas y luego a los yihadistas, ambos grupos son terribles, Son ¿no? terroristas los dos. Y claro. nosotros como cristianos hemos sufrido mucho el Sí. maltrato en tierras de Israel. Desde que uno llega al aeropuerto de Tel Aviv ya te están gritando, ¿no? Y también en Palestina, ¿eh? También. Entonces, Claro. yo no tengo simpatía por uno ni por otro, esté usted tranquilo. Ambos son pueblos semitas finalmente, entonces, Sí. tanto los judíos como los árabes y los palestinos, todos son semitas. Sí, pero hay una otra cosa muy importante. Los que se dicen judíos que están detrás, fomentando todo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el retorno a Palestina, etcétera, no son judíos de raza, son házaros. Por ejemplo, la familia Rothschild y todos los que están gobernando a través de la Reserva Federal, a través de las instituciones mundialistas que se llaman judíos, pero en realidad no lo son. Es decir, son házaros, son mongoles. De hecho, en la Del sur espalda, de Rusia. en la espalda tienen el signo
de Mongolia, que estaban el reino de Jasaria siendo muy violento, y en el pase, digamos, de las antiguas repúblicas con China y Rusia, y eran muy violentos y violaban a las mujeres, secuestraban, o sea, robaban por todos los que pasaban por allí. Y entonces el emperador de Jasaria dice, no, tenemos que moralizar al pueblo y además quedar bien con las dos naciones que nos circundan, que son los musulmanes y los cristianos. Entonces vamos a adoptar una religión, porque no tenían ninguna, para quedar bien con ellos. Entonces ya está. Y entonces adoptan la religión judía. ¿Eso cuándo? Esto en el 700 más o menos después de Cristo. Desde el año 700. Sí, sí. José Alberto, ¿qué crees? Que tenemos un minuto más de guerra, ojalá. No. Ojalá un de minuto y se programa. acabe, sí. ¿Crees que ya es así como el principio del principio del fin de los tiempos? Parece, por lo que decíamos al inicio, es evidentemente una bandera falsa, por tanto hay detrás un plan, no es algo que ya sucedió y se acabó. Y luego porque existe este proyecto de la Gran Israel, del cual están convencidos Netanyahu y toda la élite americana y Francisco y el Vaticano. Acuérdate que cuando Francisco va por segunda vez a Israel, saluda a Shimon Peres, saluda a Muhammad Abbas, pero ¿qué hace? Va y le lleva una ofrenda floral a la tumba de Theodor Herzl, se arrodilla frente a Theodor Herzl. Es un mensajote. Y le deja ahí un ramo de flores. Y acuérdate que luego llevó al Vaticano para que sembraran un arbolito en los jardines a Mahmoud Abbas. Otra vez. No. Ajá, pero su simpatía, digamos, a quienes está continuamente recibiendo y haciendo todo este pacto, es evidentemente con Estados Unidos y con el sionismo. Entonces, ya no solo hay sionistas judíos, también hay sionistas cristianos. Bueno. Pues, Baby Bush era, ¿no? Era, claro. Trump no. Pero Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel. Sí, pero Trump a través de su yerno ha estado tratando de que se reconozcan los dos estados, cosa que pues por las condiciones que ponen nunca los palestinos van a aceptar. Pero hoy día no tienen ciudadanía, no tienen derechos, no tienen nada. En 10 segundos, ¿cuánto tiempo más crees que dure esto? Yo creo que esto nos vamos a ir de aquí a fin de año, a la primavera del próximo año, viendo eventos de diverso tipo. José Alberto, muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. ¿Sabes qué? Yo sí quisiera que ya fuera la guerra de Gog y Magog. Digo, no porque sea fatalista, sino porque soy optimista. O sea, ya que Cristo regrese. Que ya regrese. Ya está todo muy descompuesto en todos pues lados, sí, ¿no? Entonces pues mejor ya que vuelva. Y este sería un signo. Es un signo de que ya está a la vuelta de la esquina, claro. Sí. Gracias nuevamente, José Alberto. No, gracias Dios a ti te pague por la tu invitación. bondad. Muchas por gracias. venir, ya vente más seguido, hombre. Bueno, cuando me invites. Gracias a usted por el favor de su atención. Servido, ahí está un análisis en torno a esta guerra de Israel y Hamás. Gracias por el favor de su atención. Me despido, le abrazo y como siempre le deseo que Dios le guarde, oiga.